Un saludo para todos los alumnos y alumnas de cuarto grado. Es un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes en esta oportunidad el desarrollo de la guía de aprendizaje de ciencia, salud y medio ambiente correspondiente a la unidad número 2, el mundo físico que nos rodea. Esta sería la fase 1, semana 5. El contenido que vamos a trabajar en esta oportunidad es medición de área, volumen y masa de un objeto. Nos vamos a la introducción. ¿Cuál es la cantidad de agua que es recomendable beber en el día? Quizás hayas escuchado que algunas de estas sugerencias mencionan cierta cantidad de vasos, pero probablemente esto te genere ciertas dudas porque, como sabrás, no todos los vasos son del mismo tamaño. Entonces lo mejor es que estas recomendaciones se expresen en unidades que sean iguales para todos. Es decir, que no importaría quién haga la medición, todas deberían medir la misma cantidad. Las mediciones constituyen una parte importante de nuestra vida diaria. Aprender a realizar mediciones correctas te servirá para desarrollar habilidades para la resolución de problemas y toma de decisiones. De seguro has notado que al expresar una medición no basta solo un número, sino que siempre debe ir acompañado de una unidad de medición. Ejemplo de esto es la cantidad de agua contenida en una botella, determinada usualmente en mililitros, ml, o litros, L. Podemos usar diferentes unidades del mismo sistema o unidades de sistemas distintos para describir la misma magnitud, volumen, por ejemplo, en este caso. Pero lo mejor es trabajar de manera consistente con un mismo sistema de unidades. Las ciencias naturales intentan describir el mundo que nos rodea de forma objetiva con las mediciones. En esta guía abordaremos las mediciones del área, volumen y masa. Bien, vamos a las medidas del área. La longitud es la magnitud fundamental que usamos para medir distancias o las dimensiones lineales en el espacio, pero también es la base para determinar el área, la cual es una medida de la extensión de una superficie. El área de una figura de dos dimensiones como el rectángulo, el cuadrado y el círculo describe la cantidad de superficie que cubre la figura. Para encontrar el área de un cuadrado, debemos medir dicha área en unidades cuadradas de un tamaño fijo. En la figura 1 se muestra un polígono que contiene 16 cuadrados, por ello su área es de 16 unidades cuadradas. Si cada unidad cuadrada vale 1 centímetro cuadrado, el área total será de 16 centímetros cuadrados. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos un rectángulo. El rectángulo está dividido en cuadrados y cada uno de los cuadrados mide 1 centímetro. Entonces, si cada uno mide 1 centímetro y son 16, el área total de este rectángulo va a ser de 16 centímetros cuadrados. Este es un cuadrado, no es un rectángulo, es un cuadrado porque tiene 4 centímetros de largo, de ancho por 4 centímetros de alto, entonces sería 16 centímetros cuadrados. Pero ¿qué pasa si queremos encontrar el área de un polígono que contiene demasiados cuadrados o con unidades más pequeñas? Esto podría tomar mucho tiempo realizarlo y contar todos los cuadrados. Por eso es mejor utilizar unidades estandarizadas para la determinación del área, como los metros cuadrados, que se abrevia m al cuadrado, centímetros cuadrados, cm al cuadrado, pulgadas al cuadrado, entre otras. Bien. Afortunadamente, para cualquier superficie plana de lados rectos, como el de la figura 1, se puede calcular su área como el producto de la longitud de sus lados perpendiculares. Es decir, cuando tengamos una figura, así como esta que tenemos acá, para calcular el área, lo que tenemos que hacer es multiplicar la base, que en este caso la base mide 4 centímetros, la multiplicamos por la altura, base por altura, que en este caso la altura también es de 4 centímetros. Y al hacer la multiplicación tendríamos que 4 por 4 es 16, entonces estaríamos hablando de 16 centímetros cuadrados.
Ahora, para calcular el área de superficies planas de perímetro curvo, como el círculo, se requiere utilizar conceptos y fórmulas de geometría. Para calcular el área de un círculo, se hace midiendo su diámetro, que se representa con la letra D mayúscula, o su radio por la letra R, y utilizamos el número pi. Entonces la fórmula para encontrar el área de un círculo es pi por r al cuadrado, o bien el área puede ser pi multiplicado por el diámetro al cuadrado, sería también la fórmula para poder encontrar el área de un círculo. Por ejemplo, aquí sería dividido entre 2, porque sería el radio, el diámetro es el equivalente a 2 veces el radio, entonces aquí sería dividido entre 2. Por ejemplo, para un círculo con radio de 4 centímetros, su área sería igual a pi por r al cuadrado. Entonces 3.1416 que mide pi se multiplicaría por el radio, que mide 4 centímetros, y ese 4 centímetros se elevaría al cuadrado. Aquí tendríamos 3.1416 por 4 al cuadrado sería 16, entonces 3.1416 por 16 sería equivalente a 50.27 centímetros cuadrados. Esa sería la respuesta. Bueno, aquí viene otra figura 2. Círculo del radio R igual a 4 centímetros. Vamos a ejemplo 1. Calcular el área del polígono de la figura 3. Miren. Solución. ¿Cuántos centímetros mide la base? 5. ¿Cuántos mide la altura? 3. Entonces el área se va a calcular base por altura, 5 por 3, 15 centímetros por centímetros, tendríamos centímetros cuadrados. Ahí estaría el desarrollo de ese ejercicio. Calcular, dice el ejemplo 2, calcular el área de un círculo con radio igual a 5 centímetros. El área para calcular el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Decimos que pi tiene un valor fijo de 3.1416. El radio mide 5, pero ese 5 hay que elevarlo al cuadrado. Entonces tendríamos 3.1416. 5 al cuadrado sería 25. 25 lo multiplican por 3.1416. Vamos a tener un resultado de 78.54 centímetros cuadrados el área de ese rectángulo. Bien. Ahora vamos a la medida del volumen. El volumen se define como el espacio que ocupa una sustancia o un cuerpo y posee 3 dimensiones: alto, ancho y largo. En el Sistema Internacional de Unidades el volumen se determina en metros cúbicos. Aquí está m al cubo. Sin embargo, como esta unidad es bastante grande, por lo general resulta más conveniente utilizar la unidad no estándar de volumen de un cubo de 10 centímetros de lado, que es el litro. Se abrevia L o L minúscula. El volumen de un litro es de 1000 centímetros cúbicos, que resulta de la multiplicación de 10 por 10 por 10, que es lo que tenemos aquí en la figura 4. Debido a que un litro es igual a 1000 mililitros, se obtiene que un mililitro es igual a un centímetro cúbico. En medicina las unidades ml y centímetro cúbico son muy usadas, es decir, mililitro y centímetro cúbico son muy usadas porque las enfermeras deben manipular pequeñas cantidades de líquidos como sueros, sangre u otra cualquier solución. Bien, para medir el volumen de líquido se usan diferentes recipientes graduados como las probetas, las jeringas y las tazas medidoras, que poseen una o varias marcas visibles que corresponden a volúmenes específicos de líquido. El volumen se encuentra asociado a la capacidad, es decir, las medidas de volumen tienen que ver con la capacidad que tiene un recipiente para poder retener cierto líquido, la cual hace referencia al espacio de un recipiente donde puede ser contenida una sustancia, lo que les decía. Además del litro también se suele emplear el galón como unidad de capacidad. Un galón equivale a 3.9 litros aproximadamente.
Vaya, vamos al ejemplo 3. Fíjate en la capacidad de cada recipiente, jarra, vaso y taza, figura 5. Y tenemos el jarro, tenemos el vaso y tenemos la taza. Y responde las preguntas. Miren. Dice la pregunta, ¿cuántos vasos de líquido llenan completamente una jarra? ¿Cuántos vasos de líquido? Aquí tenemos la jarra que agarra 2 litros y el vaso que agarra medio litro. Entonces para llenar 1 litro tendrían que ser 2 vasos. Pero como son... Perdón, para llenar 1 litro tendrían que ser 2 vasos. Pero como la jarra agarra 2 litros, para llenar 1 litro serían 2 vasos. Pero como la jarra agarra 2 litros serían 4 vasos los que tendría que recibir la jarra para estar llena. ¿Y cuántas tazas de líquido pueden llenar una jarra? Miren, la jarra agarra 2 litros y la taza agarra 1/4 de litro. Quiere decir que para 1 litro tendrían que ser 4 tazas. Pero como la jarra agarra 2 litros, serían 8 tazas las que cabrían dentro de la jarra. Y aquí viene toda la explicación de lo que tiene que ver con el resto de preguntas sobre este mismo ejercicio. Vamos a pasarnos a las medidas de masa. Las medidas de masa. La masa de un objeto es la medida de la cantidad de materia que éste posee. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de masa es el kilogramo, que equivale a 1000 gramos. Se lee 1000 gramos. La unidad kg es empleada para masas grandes. Por ejemplo, una persona adulta puede tener una masa de 70 kilogramos y un vehículo una masa igual a 1300 kilogramos. En cambio, la unidad gramo se usa para medir masas pequeñas. Por ejemplo, un celular puede tener una masa de 150 gramos y una moneda de $1 tiene una masa de 7 gramos aproximadamente. Para masas muy pequeñas se puede emplear el miligramo. Un gramo es igual a 1000 miligramos. Para medir la masa se utiliza la balanza. Para masa grande se utiliza una báscula. Creo yo que ustedes ya han visto lo que es una balanza y qué es una báscula. La diferencia es que la balanza se usa para cantidad o para masas de menor cantidad y la báscula para masas o para objetos de mayor peso. En nuestro país es muy común emplear la libra como unidad de masa. Lo correcto es escribir esta unidad como libra. Se lee libra masa. Se necesitan de 450 gramos, 54 gramos para completar una libra. Y 1 kilogramo equivale a 2.20 libras. Para cantidades mayores de masa se suele emplear el quintal, que equivale a 100 libras. Ahora viene la pregunta número 4, el ejemplo 4. ¿Cuál es la magnitud o cuál es la unidad más adecuada para medir la masa de un auto, de la cantidad de azúcar, de una cucharadita y de un grano de arroz? Miren, como un automóvil tiene una masa grande, relativamente la unidad que es más apropiada es el kilogramo. La cucharadita de azúcar se puede determinar fácilmente en gramos, ya que su masa es pequeña pero manipulable. En cambio, la masa de un grano de arroz se puede indicar en miligramos. Estos resultados se presentan en una tabla. Aquí está el objeto, la magnitud que se mide, la unidad de medida y la medida aproximada. Aquí está un automóvil, se mide en masa, kilogramos, 1500 kilogramos. La cucharadita de azúcar, masa, en gramos, mide 5 gramos. El grano de arroz en masa, miligramos, mide 25 miligramos. Y luego viene el ponte a prueba. Con ayuda de una regla mide la base y la altura de una página de papel bond tamaño carta. Con esos datos determina el área de la página. Bien, una página de papel bond mide 27.6 centímetros de base por 27.9 centímetros de altura. Al hacer la multiplicación, eso nos da 602.54 centímetros cuadrados. Esa sería el área de una página de papel bond. Fíjate en la capacidad de los siguientes recipientes y contesta lo que se te solicita. Miren, aquí varía con respecto a los ejemplos que están arriba. Aquí el jarro mide 1 litro, el vaso mide medio litro y la taza mide 1/4 de litro. La pregunta es, ¿cuántos vasos se necesitan para llenar una jarra? Si la jarra agarra 1 litro y el vaso agarra medio litro, quiere decir que con 2 vasos llenamos completamente la jarra. Entonces se necesitan 2 vasos. Pregunta B,
¿Cuántas tazas pueden llenar una jarra? Ya se nos está diciendo que la taza es el equivalente a 1/4 de litro. 1/4 significa que es la cuarta parte. Entonces, para llenar la jarra necesitaríamos 4 tazas de líquido para poderla completar. Ahí está la respuesta. Ahora, ¿cuántas tazas se necesitan para completar una jarra y 2 vasos? Aquí dijimos que se necesitan 4 tazas para completar el litro. Serían 4 tazas. Y para llenar el vaso necesitamos 2 tazas para cada vaso. Y si son 2 vasos serían 4 tazas. Entonces 4 tazas de la jarra más 4 tazas de los 2 vasos serían 8 tazas las que necesitan para completar una jarra y 2 vasos. La pregunta D. ¿Cuántas jarras se llenarán con un vaso y 6 tazas? Un vaso y 2 tazas harán una jarra y las otras 4 tazas otra jarra. Es decir, serían 2 jarras, es la respuesta de la pregunta D. Luego la pregunta número 3. En una canasta hay 5 panes. Cada uno tiene una masa de 300 gramos. Responde lo siguiente. ¿Cuál es la masa total de los panes que tiene la canasta? La masa sería multiplicar 300 gramos que tiene de masa cada pan por 5 panes. 300 por 5 estaríamos hablando de 1500 gramos. Ahora, si te comes 2 panes, ¿cuál es la masa total de los panes que te comiste? Sería 300 por 2, 600 gramos. ¿Y cuál es la masa total de los panes que quedan? Si eran 5 y nos comimos 2, quedaron 3. Entonces 300 por 3 serían 900 gramos de los panes que quedan. Ahora vamos con la tarea de la semana. Ejercitemos lo aprendido. Necesitamos una moneda de $1, una regla y un lápiz. Con ayuda de una regla, número 1, con ayuda de una regla, mide el diámetro de una moneda de $1, luego calcula el área de la moneda. Puedes emplear la fórmula con el diámetro o calcular primero el radio para el diámetro. Miren, la fórmula es A es igual a pi por R al cuadrado. Entonces pi es igual a 3.1416. Lo vamos a multiplicar por el radio que tiene la moneda. El radio es de 1.25 porque el diámetro es de 2.5. Entonces el diámetro es el total de lo que mide una línea trazada de extremo a extremo de la circunferencia de la moneda. En este caso 1.25 sería el radio. Entonces la fórmula nos dice que tenemos que multiplicar 3.1416 por 1.25 al cuadrado, es decir, 1.25 por 1.25 es 1.5625. Entonces aquí tendríamos 3.1416 por 1.5625 sería igual a 4.90875 centímetros cuadrados. Ahí está ya la respuesta, centímetros cuadrados. Este sería el resultado que obtendríamos de multiplicar o de obtener en este caso el área de la, el área de lo que es la moneda. Ahí estaríamos. Número 2. Observa estos productos que tengas en casa. Una botella de agua o refresco, un frasco de champú, una caja de bolsa de cualquier cereal. Bueno, se nos piden productos, se nos pide magnitud, se nos pide unidad de medida y lo que miden los objetos que hemos mencionado. En este caso tendríamos que las medidas que hemos utilizado para poder realizar o los materiales que hemos utilizado para poder desarrollar estos productos sería una botella de agua, un recipiente de champú y una caja de café. La botella de agua, la magnitud en la que se mide volumen, la unidad de medida más apropiada es ml y lo que mide la botella de agua que estábamos utilizando en este momento, estábamos hablando de 600 mililitros. Esa sería la medida de la botella de agua. El champú, la magnitud es masa, la unidad de medida es gramos y estamos hablando que lo que pesaba esta botella de champú con la que hicimos la prueba es de 16 onzas.
Y la caja de café, la magnitud en la que se mide es masa, la unidad de medida más apropiada es en gramos, y estamos hablando que la caja de café que hemos estado utilizando mide 80 gramos. Eso sería el valor de lo que hemos utilizado. Ustedes pueden utilizar diferentes objetos que tengan en su casa y puede variar la magnitud en la que se mide, puede variar la unidad de medida y puede variar el peso o el volumen que tiene cada uno de ellos. Posteriormente se nos ofrece otro ejercicio. Daniel observa que en la agencia donde fue a comprar con su mamá utilizaron una pesa de 1 kilogramo en la balanza. Él recuerda que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. También observa que tienen otras pesas de medio kilogramo y de 1/4 de kilogramo y desea conocer a cuántos gramos equivalen. Ayúdale a Daniel colocando la equivalencia en gramos de estas otras pesas en la balanza. Vaya, aquí tiene la primera pesa que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Si 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, medio kilogramo va a ser igual a 500 gramos porque es la mitad del kilogramo. Entonces, si el kilogramo pesa 1000, el medio kilogramo va a pesar la mitad, que son 500. Y 1/4 de kilogramo va a pesar la mitad de la mitad, es decir, la mitad de 200 serían 250 gramos. La mitad de 500 serían 250 gramos. Entonces, ahí estaríamos con las actividades que corresponden a la guía de 4º grado de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Espero de que los procesos que se les han explicado sean de mucha ayuda para poder desarrollar las actividades que corresponden. Ha sido un gusto poder aportarles algunas ideas y orientaciones y esperamos de que todos los procesos hayan resultado excelentes. Muchas gracias, bendiciones.